Ahí estamos viendo la presentación. No sé si está el doctor Gallego. Sí, acá estoy. El doctor entonces, Miguel Díaz, va a ir pasando, ¿sería así? Diría que sí, porque él es el que está compartiendo la presentación. Ah, bien. A ver, me gustaría si puedo intentar yo, Sí. así voy más cómodo. ¿Y de dónde? Tenés que poner, anda ahí, ese pretence. Miguel, deja de presentar para que José pueda ingresar. Yo sé que lo hiciste todo para que no demoráramos tanto, pero te prometo que ahora lo vamos a hacer rapidísimo. Ahí, vigilancia. Sí, porque de esta computadora no hay problemas, así que presentación de diapositivas. Ahí. Sí, perfecto. ¿Y dónde está el micrófono? Ahora sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Y vamos. Bien. Bueno, ¿seguimos? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, entonces, bárbaro. Entonces, las principales acciones de prevención que nosotros debemos tomar ante esta situación son principalmente dos, ¿sí? Una es consultar tempranamente ante un accidente con animales y otra, lograr coberturas altas de vacunación en perros y en gatos. Principalmente cuando nosotros hablamos de accidente potencialmente rábico, hacemos la definición de esto, que es toda una persona que ha recibido o ha sido mordida por un perro o un gato y que ha generado lesiones, tanto en piel como también perdón, toqué mal. En piel o que ha recibido laminadura o rasguño, ¿sí? Esto puede ser por un animal con sintomatología con rabia o puede ser un animal silvestre o un animal que tenga rabia confirmada. Ante un accidente potencialmente rábico, esta parte, perdón, se me coló. Sí, perfecto. Bueno, perdón, ahí esa parte de arriba, repito lo mismo anterior. Bueno, en los pasos a seguir ante esta situación de un accidente potencialmente rábico, debemos limpiar la herida con abundante agua y jabón, ya que el virus de la rabia tiene una cubierta lipídica. Entonces esto debemos realizar, dejar correr abundante agua y jabón, no refregar ni frotar con cepillo, ya que de esa manera se exponen las terminaciones nerviosas y eso podría agravar la situación. Dirigirse tempranamente e en forma inmediata al centro de salud, donde ellos van a realizar un llenado de la ficha epidemiológica, que es esta, con la que contamos nosotros, donde se cargan todos los datos de la persona, el tipo de herida, si eso fue un perro, un gato o un murciélago, ¿sí? Que es donde más por ahí tenemos problemas. Y en el margen inferior derecho, nosotros hemos agregado una pequeña celdilla donde nosotros anexamos el seguimiento de los animales que nosotros controlamos, tanto en el Instituto de Zoonosis como por medio de un veterinario en forma privada. Esto nos permite a nosotros realizar la notificación en CISA. Bueno, ¿cómo realizamos nosotros la vigilancia del accidente potencialmente rábico en el instituto? Principalmente cuando hay un accidente, nosotros vamos a tener un perro o un gato que puede ser observable y de esta manera nosotros vamos a realizar las acciones de prevención en el instituto, en las jaulas de aislamiento o como decíamos en el médico veterinario. Ahora, ¿qué pasa
si ese animal no es observable. ¿Cuál sería el no observable? Ese animal doméstico, estamos hablando de perro y gato estrictamente, que está muerto o desaparecido, sin novedades en el seguimiento que nosotros hacemos los 10 días hasta el día 8, o es un animal silvestre. Ante esta situación, nosotros en forma inmediata hacemos la derivación para la profilaxis y la colocación de la gamma globulina con el programa de inmunizaciones. ¿Por qué realizamos la observación de perros y gatos durante 10 días? Antes de salir con esto, hago un breve paréntesis. El virus de la rabia se aloja en las glándulas salivales de perros y gatos de 3 a 5 días previo de manifestarse la sintomatología en el animal. Por eso hacemos el seguimiento de esto durante 10 días de la observación a partir del momento que mordió. De esta manera nosotros debemos detectar o descartar algún tipo de sintomatología compatible con rabia, y si esto no presenta ningún tipo de sintomatología en la observación de los 10 días, de esa manera nosotros le damos el alta a la persona y esa persona no tiene ningún tipo de riesgo de infectarse con el virus de la rabia. Si en ese transcurso de los 10 días que nosotros hacemos el seguimiento, empieza el animal a manifestar sintomatología, derivamos en forma inmediata a la persona que ha sufrido el accidente para que se realice la vacunación o profilaxis correspondiente. Vamos a hacer acá un pequeño paréntesis a cómo se manifiesta la sintomatología en los animales. Esto lo vemos más que nada los veterinarios, pero lo comparto, ya que el periodo de incubación en perro y gato puede ser de 10 a 24 meses, pero marcamos un promedio, según la guía del 2018 de rabia, que es de 30 a 60 días. Y se manifiestan de dos formas, una forma furiosa y una forma paralítica. En la forma furiosa tenemos 3 fases clásicas. La fase prodrómica, que es el comienzo de la infección, donde muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero el animal empieza a tener un cambio de conducta, está intranquilo, está agitado, eso puede durar de 1 a 2 días. En la fase de excitación es donde nosotros realmente vemos cuando el animal está muy agresivo, puede convulsionar, está súper hipersensible a los estímulos auditivos y visuales, deja como de comer, o todo lo contrario, puede comer todo, tiene perversión del gusto. Tiene la mirada perdida, espasmos laringios. Esto es muy característico de los animales, los perros sobre todo, porque empiezan a vocalizar como si tuviesen un ladrido difónico. La fase de depresión, que sería la última fase, ya prácticamente muriéndose el animal, empezamos a ver que hay incoordinación motora, hay como una especie de parálisis del tren posterior, se empiezan a caer de atrás, hay parálisis de la mandíbula, la lengua está suelta, hay exceso de babeo, tenemos un estrabismo, puede haber también un cambio en la dilatación de las pupilas, y esa parálisis es ascendente hasta llegar a producir la relajación de los músculos respiratorios y producir el coma y la muerte. La forma paralítica, bueno, prácticamente toda la fase de excitación que habíamos mencionado recién es ausente y eso duran entre 2 y 5 días los animales. Como habíamos hablado recién, cuando nosotros deben consultar tempranamente ante un accidente por mordida de animales, hablamos ahora de las coberturas de vacunación en animales. La vacunación antirrábica es masiva y es gratuita. Debe ser masiva y gratuita. La obligatoriedad de esto está dada también un poco para que el tenedor responsable o tutor de perros y gatos la pueda ejecutar, es decir, para que él realice la vacunación. La primovacunación de los perros y gatos es a partir de los 3 meses y las revacunaciones son anuales. En la provincia de Córdoba, donde nosotros tenemos la circulación del virus de rábico en forma aérea, el puesto de vacunación, de hecho, la vacunación es permanente todo el año. Nosotros en el Instituto de Zoonosis contamos con un puesto de vacunación permanente que estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 14 horas, y los días sábados de 8 a 13. Puntualmente, ahora en octubre vamos a realizar una campaña
haciendo homenaje un poco a la lucha internacional del Día de la Rabia, que va a ser del día 2 al 6 de octubre, en el Parque de las Tejas, de 4 de la tarde hasta las 7. Así que bueno, ahí esperadme con sus mascotas. Estas vacunas que había mencionado yo anteriormente son otorgadas por el Ministerio de Salud de la Nación y nosotros podemos disponer para todas las localidades del interior de Córdoba, no solamente para acá Córdoba Capital, sino para todas las localidades de Córdoba. Así que es muy fácil realizar una campaña gratuita. Bueno, para seguir un poco en lo que es la vigilancia epidemiológica de rabia, nos falta la parte del control para seguir orientando las políticas públicas y seguir vigilando y controlando rabia. En lo que es un control de foco, cuando tenemos un animal positivo a rabia, nosotros debemos realizar búsqueda de personas mordidas o contactos con el animal o caso índice, búsqueda e eliminación de animales susceptibles que han sido mordidos por este caso índice, identificar y eliminar colonias de murciélagos, en el caso de que sea positivo el murciélago, eliminar la colonia, es posible. Vacunación antirrábica a perros y gatos, esto se hace una actividad que es casa por casa, se debe llevar un registro en actividad en planillas y es súper importante realizar la educación sanitaria. Ante la presencia de un murciélago positivo, la actividad del control de foco se realiza a 200 metros a la redonda y es obligatorio también el control de las cuevas. En el caso de perros y gatos domiciliarios, como también así los gatos no domiciliarios, el control de foco se realiza a 500 metros a la redonda, son bastantes cuadras, y en el caso de que el perro sea vagabundo, se debe realizar de 3 a 5 días antes del día de la muerte y el recorrido, en el recorrido que ha realizado el animal, y debe ser de 100 metros para cada lado. En este cuadro, la vigilancia del accidente potencialmente rábico que nosotros detectamos a partir del 2018 al 2022, a lo largo de todos estos años, hemos tenido un incremento en el número de notificaciones de accidente potencialmente rábico. Así también se han realizado las medidas y las tomas de acciones de prevención. En este porcentaje vemos cómo ha ido aumentando año a año a lo largo de los años y pues, esas tomas de acciones de prevención, ¿en qué radica? O sea, ¿cuál sería? ¿Cómo lo vemos nosotros? Nosotros puntualmente las tomas de acciones serían observar el animal, como habíamos hablado, ante un accidente potencialmente rábico, y ahí vemos cómo también ha ido cambiando en este porcentaje, y en el caso de que el animal no se pueda observar, derivamos para la profilaxis post-exposición. Marcamos acá en el 2020, cuando nos azotó la pandemia del COVID-2019, nosotros nos vimos obligados un poco a realizar algunas medidas en la observación, en la vigilancia de los animales, y que se notan puntualmente como ahí el 64% hemos aumentado nosotros notoriamente ese porcentaje de vigilancia. Fue lógicamente una medida que era un poco contener la situación hasta que se diera el alta del aislamiento. Ahora, nosotros tenemos acá un 98% en la toma de decisiones para la prevención, ¿no es cierto? Pero ese 2% es donde nosotros seguimos trabajando para que ese porcentaje sea cero. O sea, todas las personas que han tenido accidentes o lesiones por mordida, como decía la doctora, hay que seguirlas de cerca. Y es donde nosotros seguimos trabajando día a día para que ese 98 no sea 98, sino que sea un 100% de toma de acciones. Bueno, desde ya muchas gracias a todos. ¿Ale? Sí. Muchas gracias, doctor. A usted. ¿Estás ahí? Sí, te escuchamos, Ale. Si querés para representación, José, deja de compartir la diapo, así Ale puede compartir. Pau o Pato, alguna de las dos, por favor.
Sí, dale. Ahí le digo a José. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Caraballo. Bueno, la mayoría me conoce. Vamos a hablar un poco sobre lo que es prevención de rabia humana. Así bueno, apenas tengamos la presentación, ahí ya empiezo a hablar. Vamos a hacer cortita y concisa. Así que muchas gracias. No sé si ahí se ve. No, Entonces, no. A ver ahora. no. Sí. Si no, Patricia, pásame que le pasamos al doctor Díaz. No demoramos Bueno. mucho en esto. Sí, ahí se le había pasado a José, pero se lo comparto al doctor directamente. Un minuto, ahí vamos. ¿Sí, doctor? Ahí estoy intentando presentar. Bueno, gracias. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto, Doc. Bien. Bueno, la próxima. Los temas que vamos a tocar son los siguientes. Vamos a hacer una introducción, vamos a hablar sobre vacuna antirrábica humana, el concepto de accidente potencialmente rábico, cómo es el algoritmo ante una mordedura o lesión y el esquema de vacunación humana. La siguiente. Bien, un poco ya han hablado, sabemos que la rabia es una zoonosis de origen viral que afecta principalmente el sistema nervioso de mamíferos y ocasionalmente puede enfermar el hombre. ¿Cuál es la importancia de salud pública que tiene? Es la alta letalidad que es cercana al 100%. Entonces, ya dijeron, es el responsable de la muerte de más de 60.000 personas por año y de distribución mundial. La siguiente. Bien, acá en naranja se puede ver los países en el 2012 de la expansión, ¿no es cierto?, de presencia de rabia terrestre. En gris están los países
que no aportan datos, hay mucha subnotificación, era un poco mostrar esta imagen, eso, y la ausencia en los otros países que están en rojo. Los reservorios ya fueron presentados, los más prevalentes. Nosotros en Córdoba tenemos la transmisibilidad principal por ciclo aéreo a través del murciélago hematófago, y que puede a su vez contagiar al perro o al gato doméstico. La siguiente. Otro clic y aparece la imagen. Ahí está. Bien, acá es la distribución en las Américas en los últimos 50 años. Otro clic, doctor, por favor. Ahí está. Y otro, ahí está. A ver. Ah, no, perdón, pase hacia atrás. Ahí está. Bien. Lo que mostramos acá, la idea es mostrar cómo fue decreciendo. Ustedes van a ver en la línea de puntos naranja la disminución de los casos notificados de rabia humana producidos en los últimos 50 años. Fíjense, en los años 80 superó los 352 casos y llegamos a un solo caso en el 2022. Esto es debido a las campañas masivas de vacunación canina regional, la sensibilización de la sociedad y la ampliación en la disponibilidad de profilaxis pre- y post-exposición. La siguiente, doctor. Bien, acá un poco en los casos positivos de rabia humana entre el 2021 y 2022 en las Américas. En naranja están los casos positivos de rabia humana por perro y en azul por otras especies, murciélago, animal doméstico, coyote. Fíjense acá los países limítrofes nuestros en el norte. Bolivia, la cantidad de casos por transmisibilidad de perros, ellos tienen el ciclo terrestre principalmente. Entonces, conlinda con nuestras provincias de Jujuy, Salta, Chaco y Formosa, donde también la forma de transmisibilidad es a través del perro. La siguiente. Acá es para mostrarles los últimos casos de rabia humana. Fíjense, en el 2008 había sido el último caso que se produjo en Jujuy. Ahí está la variante, que fue la variante 1, y cuál fue el reservorio, que fue el que ha transmitido, que fue el perro, lo que le estaba diciendo recién. Ahora, en el 2021, haga un clic más 2 y va a aparecer otra imagen. Otra vez, por favor. Y otra más y ya está con esa. Ahí está. Bien. Hubo un alerta epidemiológico en mayo del 2020, en mayo del 2021, una alerta de un caso positivo de rabia humana que se produjo en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Coronel Suárez. Es una mujer de 33 años que fue mordida por un gato callejero el 18 de marzo del 2021. Ella comienza con la clínica, fíjense, casi a los 20 días, con el cuadro clínico neurológico, empieza con una debilidad en miembros superiores y alteración de la sensibilidad, y los días posteriores ya se agrega este patrón que tiene, que es esta fase de excitación psicomotriz primero, y después decae y hace la fase de depresión del sistema nervioso central y evoluciona al coma y fallece el día 13 de mayo. A partir de ahí es que se emite la alerta de fortalecer las coberturas de vacunación antirrábica en caninos y felinos, reforzar la vigilancia de rabia animal y fortalecer, que sería el área nuestra humana, la vigilancia epidemiológica de los accidentes potencialmente rábicos, con el objetivo de aplicar las medidas oportunas de control, observación del animal agresor y la vacunación en la persona agredida cuando le corresponde. La siguiente. Bueno, el periodo de incubación de la rabia humana, hay un promedio que va entre los 2 y los 4 meses.
y se extiende a partir de las 2 semanas hasta el año inclusive. La clínica fue que les dije recién, también tiene unas primeras manifestaciones con una fase prodrómica, que puede haber fiebre, dolor y parestesia en el sitio de la herida, hasta que hace la propagación por vía axonal, llega al sistema nervioso central y produce la encefalomielitis aguda. El periodo, el paciente, bueno, ahí hay una evolución hacia el óbito, que ya dijimos, cercana al 100%, entre un periodo entre 5 y 7 días. El tratamiento sigue siendo, hay de soporte o paliativo. O sea que, como es una enfermedad fatal, lo que nos tiene que quedar claro desde la salud pública, que una persona que muere está hablando de un fallo en el sistema de salud. Hay algo que nos hemos pasado y no hemos hecho las acciones correspondientes y anticipadas. Por eso es súper importante la notificación de estos casos y estar atentos en caso de los accidentes potencialmente rábicos. La siguiente, doctor. Bien. En el contexto del Plan Nacional de Prevención y Eliminación de Rabia Humana, que comprende los periodos 2022-2030, tiene como objetivo general la eliminación de la rabia humana como un problema de salud pública. Como objetivos específicos hay 7, de los cuales los primeros 4 tienen competencia más para zoonosis, que es la validación validar la eliminación de la rabia, verificar la eliminación de la rabia canina, controlar la transmisibilidad por animales silvestres, estabilizar el crecimiento de la población canina y felina doméstica. El punto nuestro, que nos compete desde la parte clínica, garantizar la atención médica y acceso a la profilaxis antirrábica, pre- y posexposición de las personas expuestas, fortalecer la vigilancia del virus y reforzar la comunicación y participación comunitaria en lo referente a la prevención y control de rabia. La siguiente, doctor. Bien, en ese punto 5, que es garantizar la atención médica y el acceso a la profilaxis antirrábica, las estrategias y líneas de acción son las siguientes. Propiciar la atención médica antirrábica oportuna y gratuita en el primer nivel de atención a toda persona que sea agredida por un animal doméstico silvestre. Coordinar el abastecimiento del insumo biológico que llegue y sea utilizado, el de uso antirrábico humano. Fomentar en la población la consulta oportuna al centro de salud frente a una agresión. Propiciar la articulación entre el sector de salud y el área de zoonosis para efectuar la observación del animal y capacitar al equipo de salud, que es lo que estamos tratando de comunicar esta tarde a ustedes. La siguiente. Bien, este gráfico me parece hermoso porque condensa en qué manera proporcional estaría la acción para lograr la profilaxis de rabia humana. Lo que contiene todo principalmente son las acciones de prevención y control del animal por parte de zoonosis. En un segundo, segmento es potenciar primero la observación del animal. O sea, ¿qué es el mensaje que se puede observar? En un tercero, si ya no podemos disponer de la observación, y ya ahí llegó la persona que sabemos que está con posibilidad de contagio de rabia, tenemos que hacer la profilaxis post-exposición. Y la utilización de la gamma globulina es mucho más específica y más chiquita. La siguiente. Acá le quería mostrar, este es un indicador donde cuando una persona se le indica el tratamiento post-exposición, cuántas de las personas, en cociente de cuántas de las personas que inician el tratamiento lo completan. Esto es de Córdoba Capital 2022. Fíjense cómo hay como una tasa de deserción del 60% de los que completan el tratamiento. Generalmente hay falta de adherencia en las 2 últimas dosis, entre la tercera y la cuarta. Y lo que vamos al 31 de agosto, el corte de este año, se han
han iniciado el esquema 273 personas, de las cuales vienen completando los esquemas por 201. Es decir, que ha subido la meta, que debería ser del 100% de los pacientes que inician el esquema, el 74%. ¿Esto a qué se ha debido? A que se ha empezado a trabajar de una manera interdisciplinaria con el equipo de zoonosis y el equipo de inmunizaciones, articulado también con los centros de vacunación antirrábica, y eso ha permitido hacer un seguimiento nominalizado de la persona que inicia los esquemas de vacunación. Bueno, la meta obviamente es, entre todos, tratar de lograr que quien inicie el esquema y tenga indicación de hacerlo, deba completarlo. La siguiente. Los insumos que disponemos para la prevención son las vacunas. Tenemos la VeroRab, que es una vacuna producida en células Vero. La dosis es de 0,5 mililitros. Y la Rabipur, que es una vacuna producida en células primarias de embrión de pollo. La dosis es de 1 mililitro. ¿Por qué está marcada en rojo? Porque es la que tenemos en este momento en disposición en el stock de la Cámara de Vacunas de la provincia de Córdoba. Es la que está distribuida en este momento. Y también tenemos el otro insumo, es la gamma globulina. Estas vacunas son virus inactivas, es decir, las podemos aplicar en embarazadas y en niños, sí, en inmunocomprometidos también, ¿sí? Se debe conservar en la heladera entre los 2 y los 8 grados. La vía de administración es intramuscular en deltoides en el adulto y en muslo tercio medio de los niños que todavía no deambulan. ¿Pueden producir reacciones adversas? Sí. No tenemos notificaciones de ESAVI, la verdad que tiene muy buena tolerancia, pero como cualquier otra vacuna puede tener reacciones locales con signos de flogos y dolor en el sitio de la vacuna o algún síntoma sistémico que está contemplado entre el 10 al 15% de los vacunados. Hacer fiebre, escalofrío, síntomas generales. La siguiente, 2. Bueno, el accidente potencialmente rábico, ya se dijo que es una herida producida por mordedura, rasguño o lamedura de mucosa o una lamedura sobre una piel que tiene solución de continuidad. Sobre piel sana no hay forma que ingrese el virus a través de la piel sana. Producida por animales silvestres o animales domésticos imposibles de observar o que no estén vacunados. La siguiente. ¿Cómo procedemos ante una PR que ingresa por guardia a nuestro nosocomio o lo atendemos en los centros de salud periféricos o en consultorios privados? Lo primero que tenemos que hacer, la institución que capta al paciente, ese es el que tiene que llenar la ficha de APR, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer también? Hacer valoración, curación y tratamiento de la herida. Ya se explicó que el virus es sensible al agua jabonosa y al Pervinox, se inactiva en el sitio de la mordedura y debemos hacer la prescripción del antibiótico en caso de ser necesario, donde el Optamox cubre la bordetela multocida y indicar la antitetánica y la vacunación antirrábica en caso de ser necesario. Acá tenemos, está bien, Doc, está bien. Esta es la ficha epidemiológica, donde es importante, por lo menos, los datos personales de la persona mordida, agredida. El teléfono de contacto es fundamental para que nosotros después podamos hacer seguimiento, ya sea porque es observable el animal o porque tengamos que hacer continuidad de la vacunación en caso de algún paciente que haya... que no se esté completando el esquema de vacunas. Las circunstancias, la fecha en que fue mordido, las circunstancias, también es importante poner si el animal estaba en la vía pública, si es callejero, si es domiciliario, si es observable o no, y qué se le hizo, si tuvo criterio de internación o no el paciente, y también preguntar sobre la vacunación antitetánica, ¿cuándo fue el último refuerzo? Generalmente el adulto sabemos que una vez completado el esquema primario, el refuerzo es anual.
cada 10 años. En caso de una herida por mordedura que puede ser potencialmente tetanígena, se recomienda el refuerzo cada 5 años. Y poner la indicación, si indicamos la vacuna antirrábica o no, hacer y bueno, con la ficha mandamos al paciente al vacunatorio, ya sea de nuestra propia institución o de otras instituciones que ya proveen la vacuna. La siguiente. El algoritmo. Si tenemos contacto de riesgo con un animal doméstico, que puede ser perro o gato, tenemos en cuenta 2 cosas. Por un lado, si tiene posibilidad de observarse o no el animal durante 10 días, ya sea por el Instituto Antirrábico o por un veterinario particular, que puede ser el mismo dueño del perro o del agredido, por ahí. Bueno, eso es por un lado. Y por el otro lado, los antecedentes del animal. Un animal que no presenta síntomas, es decir, un perro o un gato sano, que tiene hábitos domiciliarios, por eso es importante llenar bien la ficha, que es conocido, es decir, que puede ser de la calle, pero está en la zona, siempre en el mismo barrio, le dan de comer todos en el lugar, con antecedentes, y si está vacunado o no. Todas esas cosas tienen que estar escritas o marcadas en la ficha. De esa manera, si tenemos en la primera columna estos antecedentes, donde un perro sano de hábitos y tenemos posibilidad de observación, la conducta médica o del agente sanitario que recibe primero el paciente, que también puede ser por enfermería, porque el paciente fue primero a revisarse las lesiones, llega mordido directamente al vacunatorio o a la enfermera, lo que le tenemos que decir es que se produce una conducta expectante durante 10 días y no iniciamos el esquema post-exposición. En caso de que la gente del Instituto Antirrábico o ellos mismos que se ponen en contacto con el veterinario particular, dicen de que el animal durante esos 10 días quedó sano, no es necesario iniciar esquema. En cambio, en la columna de la derecha, un animal que sí presenta síntomas neurológicos compatibles con rabia, o que ya tenemos obviamente un confirmado por anatomía patológica, o que lo más frecuente suelen ser los animales callejeros, o que tiene hábitos callejeros frecuentes de la vía pública, y donde no podemos disponer ni de datos de vacunación ni la procedencia del animal, no tiene criterio de observación, desaparece el animal o muere, y como les digo, no tiene posibilidades tampoco de poder muestrar para poder hacer la autopsia, se indica el esquema de vacunación post-exposición. La siguiente. Miren, acá les quería mostrar un poco, parece que está buenísimo, el tema de la evaluación del riesgo de rabia. Acá están los porcentajes de probabilidad en un cruce entre las categorías clínicas del mordido, donde van mordeduras graves desde arriba hacia abajo y va disminuyendo en gravedad. Tenemos las mordeduras en la cabeza o cuero cabelludo, cuando son múltiples heridas graves, o mordeduras en niños pequeños, mordeduras en extremidades o menores, ya sea, en esto miren lo que yo les decía, cuando no hay ruptura de piel, fíjense en los porcentajes cómo van decreciendo en probabilidad y el peso que tiene el antecedente del animal. Miren, la flechita roja es cuando no pueden ser vigilados u observados y la flechita verde son cuando sí se puede observar. En caso de que es un perro sano, vamos a la parte de la columna verde, el perro es sano y disponible para la observación durante 10 días, fíjense las probabilidades bajas independientemente de la gravedad de la lesión que haya sufrido la persona. Fíjense la probabilidad de que esa persona se contagie rabia es nula, 0,08%. Si el perro a su vez sobrevivió los 10 días de observación después de la mordedura, es nula. Y el resultado de una anatomía patológica negativa, igual. Ya si nos vamos hacia la izquierda,
aumenta en gravedad el perro con antecedentes de que no esté vacunado o un perro que mordió a varias personas o que es un perro callejero o un perro que mordió de una forma no provocada, es decir, no es que le quisieron sacar la comida o estaba cuidando las crías, o un perro que se murió durante el seguimiento, o perro con síntomas, obviamente las probabilidades aumentan entre un 62 y un 39, 40%. Me pareció hermoso para confirmar el algoritmo que puse en la placa anterior. La siguiente. Bien, en caso de que el animal es silvestre, principalmente el murciélago, pero también podemos disponer de zorros, zorrinos, sobre todo más en la zona rural o en las zonas de barrios privados. Acá lo importante es si disponemos o no disponemos de muestra. Si no disponemos de muestra, en caso de silvestre, se inicia el tratamiento post-exposición y se agrega la gamma globulina. Tiene indicación. Un murciélago que entró en un departamento de edificio y amaneció muerto en la misma habitación donde la persona durmió, como no hay evidencia de que haya dejado lesión, haya raspado, lo haya mordido mientras duerme, tiene indicación del doble esquema. Tratamiento post-exposición más gamma globulina. En caso de que, como explicó, que la muestra sea apta, que esté en condiciones, a veces matan el animal y se destroza demasiado el encéfalo, bueno, ahí los chicos, la flor, ahí determinan si es una muestra que puede dar un resultado, un falso, pero si es una muestra apta, el resultado de la IFI da negativa, se descarta y no, en caso de que hayamos iniciado un esquema post-exposición, se puede suspender el tratamiento y si no, esperar el resultado, que generalmente los chicos nunca demoran más de 24 o 48 horas en realizar la anatomía patológica. Un resultado de una IFI positiva o que el resultado por alguna razón se demora, a veces fin de semana, se demora más de 48 horas, se debe iniciar el esquema post-exposición y la utilización. Ale, Sí. perdón que te interrumpa, ahí hay un error, no es inmunofluorescencia indirecta, es inmunofluorescencia directa lo que hacemos, Perdón. ¿no? Es decir, Perdón. ahí, para aclararlo, para que no haya confusión. Está perfecto. Listo. Gracias. Siguiente placa. Bien, vamos al post-exposición. Consta de 4 dosis, donde tenemos el esquema Zagreb o el ESEN modificado, que consta de 3 visitas o 4 visitas. Obviamente que el que tenemos mayor adherencia es el de 3 visitas. El día 0, el día que el paciente consulta, que va al vacunatorio, se le aplica la primera y la segunda dosis en deltoides diferentes. A la semana se lo cita y se le hace la tercera dosis, y a los 21 días se le aplica la cuarta dosis. El ESEN modificado se puede aplicar el día 0, el 3, el 7 y entre el 14 y el 28 la cuarta dosis. No es un esquema que se recomiende a un inmunocomprometido por el tema de cómo va a elevar la titulación. La siguiente placa. Fíjense, acá solamente lo único que quiero mostrar, no voy a explicar todo el gráfico, pero sí en caso de que se produzca una infección viral, fíjense el efecto que tiene el tratamiento post-exposición. Así, en la línea roja es cuando hacen la evolución natural de la enfermedad sin el tratamiento profiláctico. Y la profilaxis, fíjense, la gamma globulina, la acción rápida, cómo levanta títulos el mismo día, pero fíjense cómo decae rápidamente la protección. En cambio, un tratamiento donde aplicamos las 4 dosis, fíjense, ya en la tercera dosis, que es al día 7, ya los títulos comienzan a subir espectacularmente, y cuando completamos el tratamiento de la cuarta, fíjense cómo se sostiene en el tiempo. Ese tiempo puede durar aproximadamente 2 años. Las personas que hacen habitualmente manipulación, bueno, vamos a la otra placa, lo sigo explicando en la otra. El preexposición justamente se aplica en personal con riesgo aumentado de exposición al virus. ¿Estos quiénes son? Los veterinarios, personal de veterinaria, los cuidadores de animales,
los espeleólogos, que son los que ingresan a las cuevas para hacer la vigilancia del control de vampiros, murciélagos, los guardaparques, los que manipulan las muestras, los trabajadores de laboratorio que manipulan el virus, y los viajeros a zonas endémicas. Son 2 dosis, y una es el día 0 y la otra a la semana. En caso de que estas personas que ya recibieron un tratamiento preexposición completo de 2 dosis, tienen la ventaja de que ante una exposición de riesgo donde haya que aplicar un tratamiento post-exposición, el tratamiento se acorta a 2 dosis, una el día 0 y otra el día 3, y no necesita gamma globulina de ser necesario, porque ya tiene memoria inmunológica y los anticuerpos van a levantarse al toque. Bueno, creo que queda una placa más y ya está. El uso de la gamma globulina, voy a simplemente mencionar las indicaciones, que es ante un accidente confirmado de rabia, ante el accidente con un silvestre, en los inmunocomprometidos, y cuando el animal no está disponible, sobre todo tiene que ver con la situación epidemiológica local. Nosotros generalmente usamos eso cuando el animal agresor proviene de las zonas del norte del país, que ya dijimos, Jujuy, Salta, Formosa y Chaco. La siguiente, doctor. Bien, por último, estos son los centros de vacunación antirrábica en Córdoba capital, que se están abriendo de manera paulatina. Hasta ahora el único que estaba vacunando los años previos era el Hospital San Roque. En el primer semestre de este 2023 se incorporó el Rawson, ahí están los días, los horarios de vacunación, las direcciones. Y se ha comenzado por estos hospitales provinciales. Ahí recién la doctora Paula Barbero me decía que les comunicara que estas aperturas van a ir de manera gradual. Y en el interior se dispone, en cada hospital regional, también se dispone de kit de vacuna antirrábica. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Miguel, perdón, Laura, aclaro una cosa. Primero, disculpen por el micrófono abierto, no podía cerrarlo porque estaba en la presentación. Estaba pasando la presentación. Segundo, una aclaración mínima, el vacunatorio del Hospital Rawson está abierto sábado, domingo y feriado también, así que ahí dice de lunes a viernes, atendemos todos los días y no cobramos nada. Sí, Doc, eso ya lo vamos a agregar, disculpen. Sí, tenés razón. Bueno, y nos quedan escasos 10 minutos, creo, de la presentación. Escasos minutos, Miguel. Yo quiero, por un lado, retomar algo no menor que estuvimos exponiendo, y tiene que ver con lo que es el accidente potencialmente rábico. Y esto, verdaderamente tenemos muchas dificultades a veces para poder aplicar esta definición que fue armada a nivel nacional con consenso de todas las provincias, pero que tiene un componente de lo que es la epidemiología y el lugar donde está situado que no es menor. No es lo mismo una mordedura de un perro en zona norte, sobre todo que colinda con Bolivia, por lo que ya expresaron mis compañeras, que nosotros en la provincia de Córdoba, que no se observa y que no tenemos registro de lo que es la rabia urbana, la rabia transmitida por perro, que es otro también tipo de virus que es distinto al que tenemos circulando. Entonces, es fundamental tener en cuenta que siempre un accidente o una mordedura de perro debe evaluarse en contexto epidemiológico, tiene que evaluarse también de acuerdo a la especie que ocasiona la lesión, la situación en que esa lesión ocurre y la disposición del animal. Y frente a todos estos criterios se toma la decisión siempre en conjunto. Por eso es importante muchas veces la comunicación con el Instituto de Zoonosis para evaluar la zona, porque la desventaja que en realidad tenemos es que la notificación de muestras en el sector veterinario es muy baja. Como vieron también en las estadísticas que mostró Florencia, en 2018 tenemos un incremento de estadísticas, y eso tiene que ver que fue el año en que se detectó por primera vez en nuestra provincia
rabia pareciente, la rabia del vampiro, que afecta principalmente al ganado, y que eso hizo que incrementaran también la sensibilidad en estas zonas y que notificaran, además de los animales de compañía, también animales del sector agropecuario. Y esto también, insistimos, que es muy importante tener en cuenta rabia pareciente, si bien nosotros no tenemos la situación que puede tener el norte con estos vampiros que pueden morder a las personas y a partir de ahí transmitir también la enfermedad a las personas. Nosotros tenemos que vigilarlo y esto ocurre cada 5 años y ya estaríamos en tiempo de que vuelva a ocurrir otro ciclo de transmisión. Es importante también decir que si bien lo que presentamos como accidente potencialmente rábico, en normas anteriores se evaluaba también si el animal estaba vacunado o no. Cuando sabemos fehacientemente que las vacunas funcionan igual que en el humano. Hay un porcentaje de animales no respondedores, por lo cual la vacuna, a pesar de estar vacunado, y recordemos que es una vacunación anual, pueden no responder, y que la vacuna está destinada a proteger el animal y no la transmisión del virus hacia las personas, por lo cual la vacunación no cambia el criterio o la conducta frente a una persona y el seguimiento que tiene esa persona respecto a la prevención. Por otro lado, quiero remarcar que cuando se habla de los objetivos de la eliminación de rabia, estamos hablando netamente de la rabia urbana. No estamos hablando de la rabia cicloaéreo, que tiene que ver con la transmisión de murciélagos, en nuestro caso insectívoros, que son los que están en la ciudad y los que están en la mayoría de las ciudades, y tampoco de vampiros, por lo cual siempre, independientemente que lleguemos a esta eliminación, vamos a tener que seguir vigilando, estar expectantes de esta situación. Yo lo que también quiero aclarar de lo que respecta a inmunizaciones es que allá cuando yo comencé, teníamos la salida Palacio, que era esa vacuna que se colocaban 14 dosis vía abdominal, esta vacuna que es mucho más efectiva y que además la cantidad de dosis ha disminuido a 2 dosis, lo que es un tratamiento preexposición. Generalmente el Estado hizo el tratamiento para el paciente que ha sufrido un accidente y no para la preexposición. Y eso depende también del momento en el que estemos. Hoy por hoy hay vacunas para hacer tratamiento de preexposición, pero no... Perdón, alguien tiene abierto el micrófono. María Eugenia Ortiz tiene abierto el micrófono. Sí, doctora, silenciamos. Entonces eso también es importante saberlo, si bien en estos momentos hay disponibilidad y se están abriendo nuevos centros para hacer la vacunación. María Eugenia Ortiz, por favor, baja tu micrófono. Si bien en este momento podemos realizar y se va a realizar una fuerte campaña para proteger a los veterinarios y todos aquellos que tienen alta exposición, el tratamiento específicamente está garantizado para las personas que han tenido un accidente. No sé si me olvido de algo más, Miguel. No, creo que no. Una aclaración antes de que nos finalice el tiempo. Con respecto a la cobertura antibiótica, si bien la amoxicilina más ácido clavulánico es la droga de elección, en aquellas personas que tienen alergia a la penicilina o si no hubiera disponibilidad, hay otras alternativas que son trimetoprimida sulfa, minoxiclina y quinolonas fluoradas. Y otra cuestión que uno ve habitualmente en la práctica médica es las suturas de las heridas rábicas, las heridas de animales domésticos, no domésticos, gato, perro, que no se deben suturar, salvo por una cuestión estética de cara, pero no debieran suturarse y si indispensablemente por la extensión de la lesión requirieran una sutura, se debe aproximar y no hacer una sutura completa cerrada porque el riesgo de infección es mucho mayor. Totalmente, Miguel, eso es todo lo que es la atención de la mordedura en sí, que tiene que ver con la atención de la lesión que causa ese animal y
y digamos todas las infecciones asociadas que puede haber, y respecto a lo que también se hablaba de lo que es vacunación antitetánica, es fundamental. Muchas veces vemos que se preocupan por la vacunación antirrábica y no observan el carnet de vacunación por lo que es antitetánica, y de verdad que es esencial también poder revisar esos carnets. Bueno, lamentablemente, cuestiones técnicas nos hemos extendido en el horario. No vamos a tener preguntas para las consultas en el Meet, pero sí las vamos a recoger del chat y vamos a hacérselas llegar a quienes han disertado hoy. Y por otra parte, agradecerles la presencia de todos y todas, y fundamentalmente a los disertantes. Para nosotros, quienes integramos la red de infectología, la verdad que ha sido una ponencia muy interesante. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias, Laura. Gracias, Doc. Ahí yo dejé en el chat nuestro mail y nuestro número de teléfono. Fuimos contestando las preguntas, pero por cualquier duda nos pueden escribir y nosotros les podemos responder con las dudas que hayan quedado por mail, o nos pueden llamar por teléfono. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.